en el día de hoy, ¿verdad? Dentro de la situación que Puerto Rico está atravesando, lo que estamos atravesando como país, rápidamente por la mañana, y esto fue, ¿verdad? Algo que estaba en la agenda de Dios, pero me encontraba yo precisamente, y no por casualidad, sino por propósito eterno, estudiando la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 14, del verso 22 en adelante. Esa historia que es bien famosa, una historia, ¿verdad?, donde Jesucristo le dice a los discípulos, dice el verso 22, lo voy a leer rapidito. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, verso 24, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar, pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro se bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Hasta ese momento dado de la historia se ve como una historia, ¿verdad?, dentro de la situación llena de optimismo. Y nosotros, la realidad del asunto es que muchas veces nosotros tenemos unas falsas percepciones. Número uno, de lo que es el evangelio. Y número dos, de lo que es el mismo gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué unas falsas percepciones, pastor? Sencillo. Porque nosotros tenemos la falsa percepción de que en el evangelio Dios todo me lo va a resolver. Dios todo me lo va a resolver, todo va a estar como yo quiero, todo va a estar según mis expectativas, según mis demandas, según mis necesidades, según mis caprichos. Y así mismito pasa con el gobierno. Pensamos que el gobierno todo el tiempo todo nos lo va a resolver. Y la realidad del asunto es, y no es por justificar para nada en lo absoluto al gobierno, pero van a haber momentos donde el gobierno va a fallar, y van a haber momentos donde en el evangelio vamos a enfrentar escenarios difíciles como este. Muchas veces nosotros en el evangelio o en la vida cotidiana todo el tiempo estamos esperando que las cosas surjan como yo quiero, o como yo espero, o como más conveniente sea para mí. Y muchas veces nosotros venimos con esa falsa percepción en el evangelio, y cuando chocamos de frente con la realidad nos damos cuenta que nosotros también, así como muchas veces, ¿verdad?, en nuestros servicios, en los cultos, en los eventos gritamos que viene una buena temporada, que vienen mejores tiempos, que vienen tiempos gloriosos, y todo el mundo grita amén, hablamos en lengua, sacudimos el moño, nos zarandeamos, ¿verdad? Y eso es maravilloso, eso es precioso, es bueno, y yo lo creo. Que vienen mejores tiempos para Puerto Rico, vienen mejores tiempos para la familia. Esa es mi fe. Ahora bien, así como nosotros tenemos que aprender a estar preparados para recibir las cosas buenas, para recibir las bendiciones, nosotros también tenemos que estar preparados para los escenarios difíciles. Tenemos que estar preparados para eso. Hay un célebre cantautor, como yo declaro un salmista, siempre tengo esos temas jocosos en mi iglesia, que dice que las nubes grises son también parte del paisaje. Entonces, nosotros también tenemos que estar acostumbrados no a vivir una vida en derrota, pero sí a atravesar procesos en nuestra vida que nos van a dar grandes victorias. Voy a volver a repetir eso. No es que nos acostumbremos a derrota. Procesos no es sinónimo de derrota. Al contrario, proceso es sinónimo de preparación para una gran victoria. Y nosotros tenemos que estar con esa mentalidad de estar también listos para cuando vengan momentos difíciles, cuando vengan escenarios difíciles. En este momento preciso vemos a un Jesús que le habla a los discípulos, le dice: pasen al otro lado. En otra parte de la historia vemos que Jesucristo le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, pero en esta ocasión Jesús está dentro de la barca. Pero en esta ocasión Jesús no está dentro de la barca. Jesús los manda a que ellos se adelanten, y en esta ocasión no se monta dentro de la barca. Y esa es la apreciación que representa lo que muchos de nosotros sentimos en diferentes momentos, donde a veces nosotros sentimos que Dios está con nosotros en el problema, pero vamos a hablar la realidad. Hay momentos donde nosotros sentimos que Dios no está, y a veces cometemos el error, ¿verdad? Sí. Y es humano.
hasta cierto punto le reclamamos a Dios, Dios mío, pero ¿dónde estabas tú, Señor? ¿Dónde está la promesa que tú me entregaste? ¿Dónde está lo que tú me hablaste, lo que tú me prometiste a través de tu palabra, a través de los profetas, a través de aquel hombre o mujer de Dios que me habló? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la...? Y nos sentimos de cierta manera abandonados o nos sentimos solos muchas veces. Pero la realidad del asunto es que Dios siempre, oye, tiene que entender lo siguiente, amado que me estás escuchando. Dios siempre va a estar atento a cuál va a ser tu reacción en medio de los procesos. Ay. Voy a volver a repetirte eso. Dios siempre va a estar atento a cuál va a ser tu reacción en medio de los procesos difíciles en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. En nuestra vida hay temporadas de bendición que se manifiestan por causa de nuestras acciones y nuestras respuestas. Voy a volver a repetirlo. Hay bendiciones, incluso hasta momentos difíciles, que se desatan en nuestra vida por consecuencia de nuestras respuestas ante los diferentes escenarios. Cuando Job pasó la situación que pasó, por un momento dado, Job como que le reclamó a Dios. Y Dios lo confronta y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Y dónde estabas tú cuando yo fundé? Etcétera, etcétera. Y usted conoce la historia. Pero de repente Job cambia de actitud. Job cambia de actitud y comienza entonces a una actitud de no de pesimismo y no de derrota, sino de aceptación del proceso y cambiar su actitud en medio del proceso. Y Job dice, bueno, Jehová Dios, Jehová quitó sea su nombre bendito. Y yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Ese es un gran ejemplo. Otro ejemplo de un cambio de actitud en medio de los escenarios, Jonás. Todo el mundo dice, no, porque Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amado, esto no se trata de que Dios había determinado que Jonás iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jonás estuvo en el vientre del pez hasta que cambió su actitud. Estudia la historia, vea la historia y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. En un momento dado, Jonás tiene una actitud negativa, una actitud pesimista, de rebeldía, de desobediencia, cuando Dios le dice, ve donde Nínive y vas a decirle esto. Pero vemos que Jonás toma una mala actitud, quiere retar a Dios, se va en contra, zarpa en sentido contrario, se desata una tormenta. Pero miren qué glorioso es esto. Aquí te voy a dar un código poderoso. Se desata una tormenta que hace que los marineros lo tiren al agua. Y estando en el agua, un pez se lo traga. Cuando tú estudias esto, te vas a dar cuenta que las tormentas muchas veces sirven para direccionar nuestra vida. Para que nos demos cuenta que a veces estamos en sentido contrario o hay algo que debemos revisar en nuestro corazón o revisar en nuestra vida para hacerlo mejor. Hay tormentas que se desatan en nuestra vida para mostrar nuestra condición y nos demos cuenta que necesitamos trabajar algún área de nuestra vida. Número 1, número 2. Cuando Jonás estaba en el vientre del pez, cuando usted estudia el libro de Jonás, te va a dar cuenta que Jonás rápidamente cambia una actitud de adoración y comienza de antemano, oiga bien, de antemano, a agradecer a Dios. Gracias, Señor, porque me libraste de las garras del Seol. Pero espérate, Jonás está hablando como si ya Dios lo hubiese librado, pero todavía estaba dentro del vientre del pez. Después que Jonás hace esa oración de gratitud, entonces Dios le da la orden al pez para que lo vomite en Nínive. Entonces, cuando tú estudias esto, te vas a dar cuenta que por encima de la rudeza de las pruebas, como la que está atravesando Puerto Rico en este momento, no podemos desviar nuestro enfoque y nuestra atención de las cosas más importantes. En este momento, ¿qué yo te puedo decir que es importante? Que no perdamos de perspectiva la capacidad de reflexionar en lo que representa tradicionalmente la Semana Santa. Hoy el tema, en vez de ser el maravilloso sacrificio de Jesús y todo lo que Jesús hizo por nosotros, es el tema de la luz, que es un tema premiante, claro que sí. Es un tema difícil, claro que sí. Pero no podemos perder de perspectiva que nuestra actitud habla más que cualquier otra cosa. Aquí vemos a un Pedro que estaba rodeado de gente que tenía miedo. Gente que estaba temerosa. Gente que estaba con miedo, que estaban atravesando un momento difícil como el que usted está atravesando hoy. Pero vemos a un Pedro
que le dice al maestro, bueno, maestro, si eres tú, ordena que yo camine y vaya hacia donde ti por encima del agua. Pedro decide cambiar de actitud. Pedro decide salirse de lo común. Pedro decide cambiar su estrategia. Espérate un momento. En medio del tiempo difícil, en vez de maldecir, voy a buscarle el lado a la situación. Hay un refrán que decían los viejitos de antes, que decían que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Pedro, en medio de esta situación, dijo, bueno, mientras ustedes tienen miedo, mientras ustedes están quizás en una actitud negativa, en medio de la tormenta, yo decido bajarme de la barca y caminar por encima del agua. Porque al final del día, cambiar de actitud no es algo que nace desde la emoción. Tú no puedes depender de tus emociones para cambiar de actitud. Un cambio de actitud nace desde la decisión y la determinación. Yo tenía dos opciones anoche. O me echaba a llorar, o me echaba a pelear con el gobierno, o me echaba a pelear con yo no sé qué. Pues mire, no. Ayer, como era mi cumpleaños, y en mi cumpleaños la gente me estaba culpando de que yo me llevé la luz. En mi cumpleaños yo decidí ir con mi familia y unas amistades y unos hermanos de la iglesia. Nos fuimos a comer algo, llegamos a mi casa y con toda la buena actitud tenemos varios abanicos de batería, los pusimos el matre en la sala, yo vivo en un segundo piso, abrí las ventanas, entraba una brisa fresca, llovinó, se refrescó un poco a la noche y yo descansé sin luz y descansé y estoy aquí. Yo estoy en el mismo barco que usted, pero yo decido tener una actitud diferente. Una actitud, como dice mi apóstol, dice mi pastor, una actitud resiliente, donde nosotros decidimos caminar por encima del agua. Tú tienes dos opciones en medio de tu crisis, como la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta le dijo al profeta, lo que me queda es un poco de harina, un poco de aceite. Preparo la última cena para mí, para mi hijo, y luego de esto vamos a morir. El profeta Elías le dijo, bueno, haz la comida, pero me vas a dar a mí primero. Me vas a dar a mí primero. Esta mujer pudo haberse quedado ahí, en la derrota. Se pudo haber quedado ahí, ¿verdad? Pues, pidiéndome comida y lo que me quede un poquito para mí, este tipo está loco. Pero esta mujer decidió cambiar de actitud. Decidió creer. Decidió poner su fe, no en la circunstancia, no en el gobierno, no en el entorno. Decidió poner su fe en Dios. Le dio de comer al profeta y en un tiempo de sequía que se había declarado en Sarepta y en toda esa región, dice la palabra que la harina y el aceite comenzó a fluir en la casa de la viuda y nunca escaseó. No se trata de lo difícil de la situación que estés atravesando. Te lo dice alguien de carne y hueso que tiene una esposa embarazada, alto riesgo. Según la ciencia, yo sé que Dios está en control. Tuvimos hace poco una amenaza de aborto por unas situaciones. No tenía luz anoche, tengo una nena de 8 años, muchas situaciones. Pero estoy feliz, estoy contento, estoy gozoso porque yo le creo a Dios. Porque yo decido poner mi confianza en Dios. Y ese recurso lo tenemos todos, pastor. Ese recurso de tomar la decisión y cambiar la perspectiva, la forma de cómo veo las cosas. Ese recurso no depende de otro. Porque la tendencia, como bien usted dijo, es mirar hacia afuera. La iglesia no está haciendo nada. El gobierno no está haciendo nada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué no está haciendo? Y sí, probablemente el reclamo debe de estar allí. Pero que eso no invalide tu actitud. Primero, de creerle a Dios. Amén. Segundo, mencionó algo poderoso. Ser resiliente en el proceso. Ahí van a haber días, como digo, súper grises en nuestra vida. También tenemos que aprender de todos esos procesos. Amén. Quizás, como yo desde que iniciamos, enfatizamos en esto. He estado enfatizando en esto. La prevención. Analizar si yo pude, siendo preventivo y verificando
qué cosas debo de tener en un caso como este, pudiera estar mejor. Yes. Eso le toca a otro. No. Ni al gobierno tampoco. Exactamente. No. Eso me toca a mí. Eso me toca a mí. Yo aprendí anoche. Y yo soy el primero que aprendí. Tengo que ajustar por aquí, tengo que hacer esto, tengo que estar más pendiente de las baterías, tengo que estar... O sea, ajuste. Ayer fue un día, como usted dice, ¿verdad? Yo sé que para muchos, pero desde que comenzó fue un día intenso para nosotros acá. Gloria a Dios. Vamos a sacarle el provecho. Y sabes que, Esteban y Pastor, hasta que nosotros no entremos en esa capacidad, esas herramientas que tenemos, una vez le abrimos nuestro corazón y le entregamos nuestra vida al Señor, eso va a llegar a través del Espíritu Santo. Y entonces, hasta que no salgamos de ese sentido de derrota y quedarnos nosotros ahí, saber que nosotros en Dios somos resilientes, no vamos a poder tener la empatía tampoco, no vamos a poder servir al prójimo, porque entonces mientras estamos en esa queja, la persona que tenemos al lado se está muriendo de sed, a lo mejor no tiene ni agua, quisiera verse un vasito de agua fría, yo lo tengo, pero como yo he empleado todo el tiempo en quejarme, qué sé yo qué, y esa persona clamando, Señor, que venga alguien por ahí con una tacita de café con leche, aunque sea, y no vamos a poder entrar en eso, Esteban. No. Eso nos hace perder tiempo en nuestra vida. O sea, eso nos hace perder tiempo, y cuando uno pierde tiempo, uno siente que se estanca. Así es.